Hola amigos y seguidores. Tenemos una noticia impactante para compartir hoy con ustedes. Después del doloroso fallecimiento del legendario Ravi Pérez, una figura que marcó generaciones con su música, su manager ha decidido finalmente romper el silencio. En una entrevista exclusiva, revela una triste verdad que hasta ahora había permanecido oculta, arrojando luz sobre aspectos desconocidos de los últimos días del querido artista. Sus declaraciones han conmocionado al mundo artístico y a los fans del merengue. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué lo motivó a hablar justo ahora? Descubre toda la verdad en este video. Y recuerda, si quieres mantenerte informado sobre las últimas noticias del espectáculo, no olvides inscribirte en nuestro canal y activar el signo de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote contenido exclusivo. Comenzamos con esta impactante revelación. La noche del 8 de abril de 2025 comenzó como cualquier otra, llena de grandes expectativas en la vida artística de Ravi Pérez. La discoteca Jet Set, uno de los lugares más populares de Santo Domingo, estaba completamente abarrotada. Las entradas se habían agotado semanas antes, con alrededor de 1.000 fanáticos ansiosos por ver de cerca al ícono del merengue que, incluso después de décadas de carrera, seguía atrayendo multitudes con su inquebrantable carisma. El ambiente era de pura fiesta. Familias enteras, parejas jóvenes y fanáticos de toda la vida se apretaban cerca del escenario, cantando al unísono cada verso de las canciones que marcaron generaciones. Ravi, como siempre, entregaba su alma en el escenario, su poderosa voz llenando cada rincón del lugar. Nunca vi el jet set tan lleno. Era imposible dar un paso sin tropezar con alguien, relató Carlos Mendoza, uno de los bartenders de turno esa noche. Ravi estaba especialmente inspirado, bromeando con el público, haciendo reír a todos. Alrededor de las 0:30, cuando la presentación alcanzaba su punto más alto con la emotiva interpretación de Volveré, algo impensable ocurrió. Un estruendo ensordecedor interrumpió la música, seguido de gritos de pánico. El techo de la discoteca, sin previo aviso, comenzó a derrumbarse sobre la multitud. Primero escuchamos un ruido, como si algo se estuviera agrietando, describió María Fernández, una de las sobrevivientes. Nadie entendía qué pasaba hasta que vimos pedazos del techo cayendo. Fue entonces cuando se desató el pánico. En cuestión de segundos, lo que era una noche de celebración se convirtió en un caos absoluto. Nubes de polvo espeso hacían casi imposible ver a más de unos pocos centímetros de distancia. Personas desesperadas intentaban encontrar salidas mientras estructuras metálicas y pedazos de concreto seguían cayendo. Fernando Soto Pérez, quien esa noche coordinaba los bastidores del show, describió el momento como un descenso al infierno. Vi todo el escenario desaparecer bajo toneladas de escombros. Gente llorando, gritando por ayuda, otros completamente inmóviles bajo los restos. El área que antes era la pista de baile se transformó en un laberinto macabro de hierro retorcido, vidrios rotos y, lo más aterrador, cuerpos sepultados. Familias fueron separadas en medio del caos, amigos perdieron contacto entre sí, y el sistema de sonido, que segundos antes difundía música alegre, ahora emitía solo el ruido estático de equipos dañados mezclado con gritos de auxilio. Era imposible distinguir dónde terminaba el escenario y comenzaba el público, contó uno de los primeros socorristas en llegar al lugar. Todo estaba cubierto de escombros. Las luces de emergencia apenas funcionaban, lo que dificultaba aún más los rescates. En medio de ese escenario apocalíptico, nadie sabía con certeza el paradero de Ravi Pérez. Algunos juraban haberlo visto siendo llevado a toda prisa hacia una salida de emergencia segundos antes del colapso principal. Otros aseguraban que estaba en el centro del escenario cuando todo se vino abajo. Mientras ambulancias llegaban en fila y los policías intentaban organizar el rescate, una pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo reaccionaría el ídolo dominicano que había superado tantos obstáculos en su vida ante esta tragedia que no solo lo afectaba a él, sino también a cientos de sus fanáticos más devotos? Fernando Soto, más que un manager, amigo de décadas de Ravi, sería la pieza clave para desentrañar lo que realmente ocurrió en los momentos cruciales de aquella noche fatídica. 2 días después de la tragedia que sacudió Santo Domingo, Fernando Soto, hombre conocido por su discreción y profesionalismo, apareció ante las cámaras de Univisión para un testimonio exclusivo.
con ojeras profundas y visiblemente afectado, el manager y amigo íntimo de Ravi Pérez finalmente decidió contar al mundo detalles que nadie conocía sobre aquella noche. Ravi no debería haber subido a ese escenario, comenzó Fernando, con la voz entrecortada. Tenía una lesión en la pierna, la misma que sufrió en el accidente durante su juventud. Los médicos le recomendaron reposo absoluto tras una caída en el baño de su casa, 3 días antes del concierto. El testimonio reveló una faceta que pocos conocían, la obstinación de Ravi, incluso ante el dolor físico. Según Fernando, todo el equipo intentó convencerlo de cancelar la presentación, pero el cantante se mantuvo firme. Me miró y dijo, Fernando, esas personas compraron boletos para verme. La banda necesita trabajar. No voy a decepcionar a nadie por un dolorcito, relató Soto, incapaz de contener las lágrimas. Así era él. Aunque sintiera dolor, solo pensaba en ser luz para los demás. Durante la entrevista, conducida por la periodista Carla Martínez, Fernando tuvo que hacer varias pausas para recuperar la compostura. El peso de los recuerdos recientes parecía aplastarlo con cada nueva pregunta. Cuando fue consultado sobre los momentos inmediatamente posteriores al colapso del techo, Fernando describió escenas de horror que quedarán para siempre grabadas en su memoria. Fue un infierno. De repente, todo se volvió oscuro, lleno de polvo. Apenas podíamos respirar. Gritábamos nombres en la oscuridad, tratando de encontrarnos. Miembros de la banda, técnicos, Ravi, nadie respondía. Uno de los aspectos más dolorosos revelados por Fernando fue la confusión que siguió en las primeras horas tras el desastre. Según explicó, circularon informaciones contradictorias sobre el paradero y el estado de salud de Ravi. Alguien dijo que lo vio siendo llevado al Hospital General. Otro juró que había logrado salir por la parte trasera antes del colapso principal. Llegamos a tener esperanza, explicó con voz temblorosa. Pasé horas llamando a todos los hospitales de la ciudad. Ninguno tenía registros de él. La verdad solo salió a la luz la mañana siguiente, cuando Fernando fue llamado para realizar la identificación oficial en el Instituto Nacional de Patología Forense. El rostro del manager se contrajo de dolor al recordar ese momento. Ravi era más que un cliente, era mi hermano. Entramos juntos en esta industria, compartimos sueños, frustraciones, logros. Identificarlo en esa camilla fría, fue como perder una parte de mí. La entrevista, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, reveló no solo los últimos momentos de Ravi Pérez, sino también el vínculo extraordinario entre artista y manager. Una relación que trascendía lo profesional y se cimentaba en una amistad de décadas. El último gesto que vi de él fue una sonrisa al público, segundos antes de que todo se viniera abajo, concluyó Fernando, con la mirada perdida. Aunque con dolor, estaba feliz de estar allí, haciendo lo que amaba. Mientras toda la República Dominicana aún intentaba procesar la magnitud de esta pérdida, otra cuestión comenzaba a ganar fuerza en los noticieros. ¿Qué causó el colapso estructural de la discoteca Jet Set? Las investigaciones apenas comenzaban, y muchas preguntas aún esperaban respuesta. Mientras los equipos de rescate trabajaban incansablemente entre los escombros de la discoteca Jet Set, otro fenómeno se desarrollaba paralelamente en las pantallas de millones de dominicanos. Una tormenta de informaciones contradictorias sobre el destino de Ravi Pérez. Las redes sociales, en cuestión de minutos, se convirtieron en un campo de batalla entre la esperanza y la realidad. Confirmado, Ravi Pérez fue rescatado con vida y está en el Hospital Metropolitano, publicó un influencer con más de 500,000 seguidores, anexando una foto antigua del cantante sonriendo en una camilla. Claramente de otro contexto. La publicación fue compartida más de 30,000 veces en menos de una hora. Familiares desesperados corrieron a los hospitales mencionados en las publicaciones, solo para descubrir que no había ningún registro de ingreso del artista. Mientras tanto, periodistas se agolpaban en las entradas de emergencias, buscando cualquier información oficial sobre el estado de Ravi. Lo vi con mis propios ojos cuando lo sacaron de los escombros. Estaba consciente, incluso sonrió a los rescatistas, afirmó Juan Méndez en una entrevista en vivo para un canal local. Más tarde, se descubrió que Juan ni siquiera estaba presente en el lugar del desastre. Uno de los relatos más impactantes, y que ganó gran repercusión, vino de 3 socorristas que participaron directamente en las búsquedas. Según ellos,
En un momento de silencio absoluto para intentar escuchar posibles sobrevivientes, oyeron una voz familiar cantando suavemente bajo una pila de escombros. Era él, estoy absolutamente seguro, declaró Miguel Santana, bombero con 15 años de experiencia. Cantaba suavemente, como si arrullara a alguien para dormir. Seguimos esa voz y encontramos no solo a él, sino también a dos jóvenes que estaban cerca. A un herido, usó su voz, esa voz inconfundible, para salvar no solo su vida, sino la de otras personas. Esta versión fue corroborada por otros dos miembros del equipo de rescate, generando un momento de esperanza colectiva. Canales de televisión interrumpieron su programación regular para anunciar el milagro del cantante que utilizó su don para sobrevivir a la tragedia. Por algunas horas, la República Dominicana respiró aliviada. Personas se reunieron en vigilias improvisadas, cantando éxitos de Ravi frente a los hospitales donde supuestamente estaba internado. La verdad, sin embargo, resultó ser mucho más cruel. A las 5:47 de la mañana, el Ministerio de Salud emitió un comunicado oficial confirmando lo que Fernando Soto ya sabía. Ravi Pérez no había resistido a las múltiples heridas sufridas durante el derrumbe. Su cuerpo había sido uno de los primeros en ser retirado de los escombros, pero debido a la gravedad de su estado, se priorizó su transporte inmediato al centro médico más cercano. A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, el paciente Roberto Antonio Pérez Herrera falleció a las 2:13 de la madrugada, a consecuencia de traumatismo cráneoencefálico severo y hemorragia interna. Decía el comunicado oficial, poniendo fin a las especulaciones. La noticia cayó como una bomba sobre el país. Las mismas redes sociales que horas antes celebraban el supuesto rescate ahora se transformaban en un mural de luto colectivo, con miles de mensajes de despedida al ícono del merengue. Mientras tanto, una duda persistía en los corazones de los fanáticos: si Ravi había sido encontrado y fallecido en el hospital. ¿De quién era la voz que los rescatistas oyeron cantando bajo los escombros durante toda la madrugada? Mientras la República Dominicana intentaba procesar la pérdida de uno de sus mayores íconos musicales, una historia de supervivencia, sacrificio y pérdida también se desarrollaba entre aquellos más cercanos a Ravi aquella noche fatídica, su familia y banda, quienes durante años lo habían acompañado como una segunda familia. Zulinka Pérez, hija de Ravi y talentosa cantante que frecuentemente actuaba como corista en los shows de su padre, estaba en el escenario en el momento del derrumbe. Con 32 años y portando el mismo carisma y talento vocal de su padre, Zulinka se había convertido en una presencia constante en los espectáculos, creando momentos mágicos en duetos que emocionaban a audiencias por todo el Caribe. Fue todo muy rápido, relató Zulinka, aún con vendajes visibles en el rostro, durante una breve conversación con periodistas a la salida del hospital. Estábamos cantando lado a lado cuando escuchamos el primer estruendo. Mi papá miró hacia arriba, luego hacia mí, como si quisiera decirme algo, y entonces todo se vino abajo. La supervivencia de Zulinka tuvo un alto precio. Su esposo, Rafael Mendoza, guitarrista de la banda desde hacía 7 años, se lanzó sobre ella al percibir que las estructuras del techo comenzaban a ceder. El gesto instintivo de protección salvó la vida de Zulinka, pero resultó en múltiples fracturas para Rafael, incluyendo un grave trauma en la columna vertebral. Rafael vio el peligro antes que todos, contó Pedro Jiménez, tecladista de la banda, quien escapó con heridas leves. En un segundo soltó la guitarra y saltó hacia Zulinka. Si no fuera por él, probablemente habríamos perdido a los dos. Médicos del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, donde Rafael seguía internado, informaron que tendría que someterse a una serie de cirugías en los próximos días. A pesar de la gravedad de su estado, había buenas perspectivas de recuperación, aunque su regreso a los escenarios seguía siendo incierto. No todos tuvieron la misma suerte. Luis Emilio Solís, saxofonista que acompañaba a Ravi desde los inicios de su carrera como solista, estaba ubicado en la parte del escenario que recibió el impacto más severo del derrumbe. A sus 67 años, el músico, respetado por su virtuosismo y dedicación, no resistió a las heridas y falleció en el lugar. Luis era la memoria viva de esa banda, comentó Fernando Soto, con tristeza. Conocía cada arreglo, cada historia de cada canción. Cuando alguien tenía dudas sobre cómo tocar cierta parte, acudía a él. Perder a Luis es como perder toda una biblioteca musical.
Los demás integrantes de la banda, Julián en las congas, Ernesto en el bajo, Marcos en el trombón y Carlos en la batería, fueron rescatados con heridas que iban desde rasguños leves hasta fracturas moderadas. Todos ya habían recibido el alta médica, llevando consigo no solo las marcas físicas del trauma, sino también el peso emocional de la pérdida de su líder y de un compañero de tantos años. En un gesto simbólico, los músicos sobrevivientes se reunieron en el hospital donde Rafael seguía internado, formando un círculo de solidaridad alrededor de Zulinka, quien ahora cargaba el doble peso de enfrentar la pérdida de su padre y la incertidumbre sobre la recuperación de su esposo. Somos más que una banda, somos familia, declaró Ernesto, con la voz entrecortada. Y las familias permanecen unidas, especialmente en los momentos difíciles. Mientras tanto, las autoridades continuaban la investigación sobre las causas del colapso, y un detalle perturbador comenzaba a emerger. La discoteca Jet Set había sido notificada sobre problemas estructurales apenas 3 semanas antes de la tragedia. 3 días después de la tragedia, cuando finalmente recibió el alta hospitalaria, Zulinka Pérez concedió una entrevista exclusiva al programa Noticias Sin. Sentada en una silla de ruedas, con la mirada aún perdida entre recuerdos y traumas, la hija de Eravi Pérez compartió detalles dolorosos de los últimos momentos junto a su padre. Mi papá estaba radiante en ese escenario. Nunca lo vi tan feliz, tan vivo, comenzó Zulinka, con la voz entrecortada. Pocos sabían que tenía dolor en la pierna. Para el público, era el mismo Eravi de siempre, entregando su alma en cada nota. Con lágrimas que se empeñaban en caer, Zulinka relató un momento que ahora carga con un peso aún mayor en su memoria. 5 minutos antes del derrumbe, Eravi la llamó con una sonrisa para ajustar las voces de la próxima canción. Me dijo, hija, en esta parte vamos a cantar juntos, bien suave, como lo hacíamos en casa cuando eras pequeña, recordó. Era algo que solíamos hacer en los ensayos, pero esa noche, me abrazó después de hablar. Fue como si supiera que sería la última vez. Cuando los primeros estruendos resonaron en el lugar, el pánico se apoderó del escenario. Según Zulinka, al principio pensaron que se trataba de una pelea en el público, algo que ocasionalmente sucedía en conciertos muy concurridos. Miré a un lado y vi a mi papá fruncir el ceño, preocupado. Siempre se inquietaba cuando había algún disturbio, estaba pendiente para calmar a las personas si era necesario, contó. Entonces, miramos hacia arriba al mismo tiempo y vimos grietas abriéndose en el techo como venas oscuras. Fue cuando entendimos lo que estaba pasando. El relato de Zulinka sobre los segundos siguientes arrancó lágrimas a los entrevistadores y, sin duda, a miles de espectadores. Según contó, al ver que la estructura comenzaba a ceder con mayor intensidad, solo tuvo tiempo de gritar «papá», antes de ser golpeada y quedar parcialmente sepultada por escombros menores. Sentí algo pesado en mis piernas, no podía moverme. Había tanto polvo que apenas podíamos respirar, describió. Escuché a mi esposo gritar mi nombre. Ya estaba herido, pero seguía intentando llegar hasta mí. Rafael siempre ha sido así, piensa en los demás antes que en él mismo. El rescate de Zulinka solo fue posible gracias al esfuerzo conjunto de su esposo Rafael, a pesar de estar gravemente herido, y de un bombero civil que se encontraba entre el público como fanático. Antonio Ramírez, quien trabajaba en su día libre, utilizó sus conocimientos profesionales para colaborar en el rescate inmediato. Rafael sostuvo una estructura metálica que amenazaba con caer sobre mí, a pesar de tener los brazos fracturados, contó Zulinka, visiblemente emocionada. Y ese hombre, Antonio, se arrastró por un espacio diminuto para sacarme. Les debo la vida a los dos. Cuando se le preguntó sobre el último momento en que vio a su padre, Zulinka cerró los ojos, como quien intenta conservar una imagen preciosa en la memoria. Él estaba cantando. Incluso cuando todo empezó a derrumbarse, no dejó de cantar. Lo último que escuché de él fue su voz, esa voz que arrulló toda mi infancia. La entrevista, que duró casi 1 hora, tuvo que ser interrumpida varias veces para que Zulinka pudiera recomponerse. Al final, hizo un pedido emotivo a los fans de su padre: no lo recuerden en ese momento de caos. Recuérdenlo por su sonrisa, por su música, por la alegría que siempre quiso compartir. Mientras tanto, las preguntas sobre las condiciones estructurales de la discoteca Jet Set ganaban fuerza.
especialmente después de que documentos revelaran que el lugar había sido multado por irregularidades apenas 2 meses antes del desastre. A medida que la lista oficial de víctimas era publicada por las autoridades, la nación dominicana descubría, con creciente consternación, que la tragedia de la discoteca Jet Set había cobrado la vida de personas influyentes en diversos sectores de la sociedad. Lo que comenzó como un desastre local rápidamente se transformó en un duelo nacional, a medida que aparecían nombres conocidos entre los fallecidos. Nelcy Cruz, gobernadora de la provincia de Montecristi y hermana del reconocido jugador de las Grandes Ligas de Béisbol, Nelson Cruz, estaba entre las víctimas fatales. Conocida por su incansable labor en favor de las comunidades más vulnerables de su región, Nelcy había viajado a Santo Domingo especialmente para asistir al concierto de Erabi Pérez, de quien era fan declarada desde su juventud. Un detalle particularmente conmovedor sobre sus últimos momentos fue revelado por el propio presidente Luis Abinader, durante un discurso oficial a la nación. Nelcy me llamó cuando aún estaba bajo los escombros. En medio del caos, se preocupó por informar la situación y pedir ayuda no para ella, sino para todas las víctimas. Con la voz entrecortada, el presidente agregó, sus últimas palabras fueron sobre los niños que estaban cerca de ella. Incluso en ese momento de desesperación, su preocupación era por los demás. Otra figura pública entre los fallecidos fue Octavio Dotel, ex lanzador dominicano que tuvo una sólida carrera en las Grandes Ligas de Béisbol. Retirado desde 2013, Dotel era un asiduo visitante de la discoteca Jet Set, donde tenía una mesa reservada y solía recibir a amigos y fanáticos. Esa noche fatídica, estaba acompañado de su esposa, quien sobrevivió con heridas moderadas. A Octavio le encantaba la música tanto como el béisbol, comentó Pedro Martínez, otra gran figura del deporte dominicano, en una emotiva publicación en redes sociales. Hoy el cielo gana a un gran lanzador y a un mejor bailarín de merengue. La conmoción trascendió fronteras, con manifestaciones de solidaridad desde toda América Latina y otros países. En la República Dominicana se decretaron 3 días de duelo nacional, con banderas a media asta en todos los edificios públicos del país. La comunidad artística, particularmente afectada por la pérdida de Erabi Pérez, se manifestó masivamente. Mili Quesada, conocida como la reina del merengue, publicó una foto antigua junto a Erabi con la leyenda, hoy no perdimos solo a un colega, perdimos una parte fundamental de nuestra identidad musical. Erabi no cantaba merengue, él era el merengue. Juan Luis Guerra, uno de los músicos dominicanos más respetados internacionalmente, escribió una emotiva carta abierta. Amigo, tu voz nunca será silenciada mientras haya un dominicano dispuesto a cantarla. Descansa en paz sabiendo que tu legado vivirá en cada nota, en cada baile, en cada sonrisa provocada por tu merengue. Sergio Vargas, contemporáneo de Erabi en los años dorados del merengue, compartió un video de una presentación conjunta realizada años atrás. Dios se llevó una de las voces más poderosas que han resonado en nuestra isla. Parte de mí también se fue esa noche. Las radios de todo el país comenzaron a tocar exclusivamente canciones de Erabi Pérez en tributo al artista. En las calles de Santo Domingo, surgían espontáneamente altares improvisados con flores, velas y fotografías, donde personas de todas las edades se reunían para cantar sus éxitos en vigilias conmovedoras. Mientras tanto, las autoridades anunciaban la formación de una comisión independiente para investigar el caso. Especialmente tras los rumores de que la tragedia podría haberse evitado si las advertencias anteriores sobre la estructura de la discoteca hubieran sido tomadas en serio. En las horas que siguieron a la tragedia, el presidente Luis Abinader canceló todos sus compromisos oficiales y se dirigió de inmediato al lugar del desastre. Visiblemente afectado, con profundas ojeras que delataban una noche en vela, el líder dominicano acompañó personalmente los trabajos de rescate que se extendieron por más de 48 horas. Cada vida perdida aquí es una herida en el corazón de la República Dominicana, declaró el presidente mientras observaba a bomberos y voluntarios remover escombros en busca de sobrevivientes. Abinader no dudó en poner manos a la obra, ayudando a pasar baldes con restos en una cadena humana que se formó espontáneamente, un gesto ampliamente registrado por la prensa local. Poco después de su visita, el presidente convocó una reunión de emergencia con su gabinete de crisis. El resultado fue inmediato. Un decreto presidencial estableciendo 3 días de duelo nacional, con banderas a media asta en todos los edificios públicos y la suspensión de eventos festivos programados para ese fin de semana.
Este no es momento para celebraciones. Es hora de unir nuestras oraciones y esfuerzos para consolar a las familias que perdieron a sus seres queridos, afirmó en un discurso televisado directamente desde el Palacio Nacional. La actuación del gobierno fue más allá de las medidas simbólicas. Abinader ordenó la creación de un fondo especial para cubrir los gastos médicos y funerarios de las víctimas, además de garantizar asistencia psicológica a sobrevivientes y familiares. Los hospitales públicos recibieron refuerzos en sus equipos médicos para atender la gran cantidad de heridos, y se estableció una línea telefónica exclusiva para brindar información sobre las víctimas. Durante su visita al Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, donde se encontraba internado Rafael Mendoza, esposo de Zulinka Pérez, el presidente sostuvo un encuentro reservado con la hija de Eravi. Testigos relataron que la conversación duró unos 20 minutos, con ambos visiblemente emocionados al final. Al salir del hospital, Abinader hizo una declaración que conmovió a toda la nación: el arte dominicano está de luto. Pero Eravi ahora es eterno. Su voz seguirá resonando en nuestras plazas, en nuestras calles, en nuestros corazones. El mejor tributo que podemos rendirle es asegurarnos de que tragedias como esta no se repitan. Con ese espíritu, 48 horas después del desastre, el presidente convocó una sesión extraordinaria del Congreso Nacional para presentar un proyecto de ley de reforma en las normas de seguridad para centros de espectáculos. Llamada informalmente Ley Eravi Pérez, la iniciativa proponía inspecciones obligatorias trimestrales, con resultados públicos y accesibles para cualquier ciudadano, además de multas significativamente más altas para establecimientos en situación irregular. No podemos devolver la vida a quienes perdimos, pero podemos honrar su memoria asegurando que otros no sufran el mismo destino, declaró el presidente al presentar el proyecto. Esto no es una cuestión política, es una cuestión de responsabilidad colectiva. La iniciativa recibió apoyo inmediato tanto del oficialismo como de la oposición, un raro momento de unidad política en tiempos de polarización. Legisladores de todos los partidos se comprometieron a dar prioridad máxima a la tramitación de la nueva ley. Mientras tanto, el Ministerio Público anunciaba la apertura de una investigación criminal para determinar responsabilidades por el colapso de la discoteca Jet Set. Documentos preliminares, filtrados a la prensa, sugerían que los propietarios del establecimiento habían ignorado al menos 3 notificaciones sobre problemas estructurales en los 6 meses previos a la tragedia. La pregunta que ahora resonaba en todo el país era: ¿cuántas vidas podrían haberse salvado si esas advertencias hubieran sido tomadas en serio? Mientras el país vivía un duelo colectivo, las miradas de la nación también se dirigían a la discoteca Jet Set y a sus propietarios. Durante años, el establecimiento había sido uno de los puntos de entretenimiento más prestigiosos de Santo Domingo. Conocido por recibir tanto a artistas internacionales como a los más grandes exponentes de la música dominicana. Antonio Espilat, empresario de origen libanés y propietario del local, permaneció en silencio durante las primeras 36 horas posteriores a la tragedia. Su ausencia en los medios generó críticas y especulaciones, hasta que finalmente publicó una nota oficial en su cuenta de Instagram. Con profunda tristeza y el corazón roto, me dirijo a todos los dominicanos y al mundo. Perdimos un ícono. Perdimos vidas. Familias fueron destruidas esa noche fatídica, y no hay palabras que puedan expresar adecuadamente nuestro dolor, escribió Espilat. Colaboraremos en todo con la justicia. Todos los documentos, planos y registros ya han sido puestos a disposición de las autoridades competentes. La publicación, que rápidamente se volvió viral, recibió miles de comentarios, muchos de ellos acusando al empresario de negligencia y exigiendo responsabilidad penal. La presión pública aumentó cuando periodistas de investigación revelaron que la discoteca Jet Set había sido sometida a una reforma significativa apenas 4 meses antes del desastre. La remodelación, que incluyó la ampliación del área VIP y mejoras en el sistema de sonido, también contempló modificaciones en la estructura del techo para acomodar nuevos equipos de iluminación. Documentos obtenidos por el diario El Caribe mostraron que, aunque existía un proyecto aprobado inicialmente, la versión final de las obras no pasó por las inspecciones obligatorias del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Es un procedimiento estándar que cualquier establecimiento con capacidad para más de 300 personas sea sometido a una inspección completa después de cualquier modificación estructural, explicó el coronel Miguel Santana, portavoz de los bomberos.
Nuestros registros indican que la última inspección completa de la discoteca Jet Set fue hace 11 meses, antes de las reformas. Un equipo multidisciplinario de ingenieros civiles, peritos en estructuras y especialistas en seguridad edilicia fue designado para investigar las causas exactas del colapso. Los primeros análisis, aún preliminares, apuntaban a dos posibilidades principales: un error de cálculo estructural durante el proyecto de reforma o negligencia en la ejecución del refuerzo del techo. Estamos analizando si el proyecto en sí era inadecuado o si fue la ejecución la que no siguió las especificaciones técnicas necesarias, declaró la ingeniera Claudia Rodríguez, quien encabezaba el equipo técnico. Los materiales recuperados de los escombros están siendo sometidos a pruebas de laboratorio para determinar si hubo fallas en su composición o resistencia. Los testimonios también comenzaban a revelar detalles preocupantes. Exempleados del local relataron a los investigadores que, durante la reforma, hubo presión para acelerar los trabajos con el fin de reabrir el establecimiento para la temporada alta de turismo. Según estos testigos, algunas etapas del proceso constructivo habrían sido acortadas o incluso omitidas. Vimos grietas apareciendo en el techo semanas antes de la tragedia, afirmó un exempleado que pidió permanecer en el anonimato. Lo comentamos entre nosotros, pero cuando alguien llevaba esas preocupaciones a la gerencia, la respuesta siempre era que todo estaba bajo control, que eran solo marcas estéticas que se corregirían pronto. La policía también confirmó que ejecutivos de la empresa contratada para la reforma estaban siendo citados a declarar. El Ministerio Público adelantó que, si se comprobaba negligencia, los responsables podrían enfrentar cargos por homicidio culposo múltiple, un delito que contempla penas de hasta 10 años de prisión. Mientras la investigación avanzaba, los preparativos para el funeral de Eravi Pérez movilizaban a toda la nación dominicana. El gobierno anunció que el artista recibiría honores de Estado en una ceremonia pública que prometía reunir a miles de fans y personalidades. Cuando un artista se va, su obra permanece. En el caso de Roberto Antonio Pérez Herrera, el Eravi Pérez que encantó a generaciones, esa permanencia adquirió un significado aún más profundo. No se trataba solo de discos grabados o videos conservados, sino de una presencia casi tangible que seguía resonando en las calles de Santo Domingo, en las fiestas familiares, en las radios y, sobre todo, en el corazón de su pueblo. Con su partida, Eravi Pérez se unió oficialmente al panteón de los inmortales de la música latina. Su nombre ahora era mencionado junto al de leyendas como Joséito Mateo, Johnny Ventura y Johnny Pacheco, artistas que trascendieron la etiqueta de simples cantantes para convertirse en símbolos culturales, referentes de identidad nacional y orgullo dominicano. Existen voces que nunca se apagan, incluso cuando sus dueños ya no están entre nosotros, reflexionó el músico y productor Sergio George en una entrevista con la revista Billboard Latina. La voz de Eravi es una de ellas. Cuando escuchamos Volveré o Cobarde, no estamos simplemente oyendo una grabación del pasado, estamos experimentando algo que sigue vivo, actual, palpitante. En las semanas posteriores a la tragedia, las ventas digitales y reproducciones de las canciones de Eravi en las plataformas de streaming aumentaron exponencialmente, superando incluso los números de su apogeo comercial. Nuevas generaciones, que quizás solo tenían un conocimiento superficial de su obra, comenzaron a sumergirse en su vasto catálogo, descubriendo no solo sus grandes éxitos, sino también joyas menos conocidas de su carrera. Radios internacionales dedicaron programas especiales para explorar las distintas etapas de Eravi, desde su época con Wilfrido Vargas hasta sus experimentaciones más recientes, destacando como su capacidad de evolucionar musicalmente sin perder su esencia fue una de sus mayores virtudes como artista. Eravi nunca se quedó anclado en el pasado, pero tampoco traicionó sus raíces, observó Emilio Estefan, quien produjo algunos de sus álbumes. Era un tradicionalista sin miedo a innovar, y eso es más raro de lo que parece en el mundo de la música. Para quienes vivieron el auge del merengue en las décadas de 1980 y 1990, Eravi representaba mucho más que un cantante talentoso, era la banda sonora de sus vidas. El fondo musical de noviazgos, bodas, nacimientos y celebraciones. Su voz había acompañado momentos de alegría y también consolado en tiempos de tristeza. Cuando nació mi hija, en 1987, Tú vas a volar, sonaba en la radio del hospital, contó Manuel Suárez, taxista en Santo Domingo. Hoy ella tiene 38 años y 3 hijos, y esa canción sigue sonando en nuestras reuniones familiares. Eravi es parte de nuestra historia.
Pero más allá de su innegable calidad musical, lo que solidificó el legado de Erabi Pérez fue su historia de vida, una narrativa de talento, perseverancia y un genuino amor por su pueblo. El niño que superó un grave accidente que afectó su pierna para convertirse en uno de los artistas más dinámicos de los escenarios caribeños, el ídolo que nunca se alejó de sus orígenes humildes, el profesional que, aún consagrado, mantenía la misma ética de trabajo de sus inicios. Él cantaba para el público como si cada show fuera al mismo tiempo el primero y el último de su vida, dijo Fernando Soto en un documental que ya se encontraba en producción sobre la vida del cantante. Esa intensidad, esa entrega total, es lo que la gente recordará por siempre. Irónicamente, una de las canciones más emblemáticas de Erabi, Volveré, adquirió un nuevo significado tras su partida. La letra, que promete un regreso sin importar el tiempo o la distancia, se volvió casi profética. No importa el tiempo ni la distancia, volveré a ti. Y en efecto, Erabi Pérez volvió, no físicamente, sino como leyenda, como inspiración, como parte inseparable del patrimonio cultural dominicano. Su legado seguiría vivo, pasando de generación en generación, recordando a todos que la verdadera inmortalidad reside en la capacidad de tocar corazones y transformar vidas a través del arte. Como dijo Zulinka en su primera aparición pública tras recuperarse de sus heridas. Mi padre no murió. Artistas como él no mueren. Ellos simplemente cambian de dimensión y se vuelven eternos. Y así llegamos al final de esta impactante revelación del manager de Erabi Pérez. Como han podido ver, esta triste verdad nos ayuda a entender mucho más sobre lo que realmente sucedió con el legendario artista. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu comentario abajo contándonos qué piensas sobre estas declaraciones. Recuerda activar el signo de notificaciones para no perderte ninguna actualización sobre esta historia y otras noticias del mundo artístico. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video con más información exclusiva. Hasta pronto.